Entonces, solución, ya vamos a determinar el grado, ¿no?, de hiperplasticidad. Muy bien, entonces en el grado de hiperplasticidad ya sabemos ya que el número de incógnitas, ya, a que es igual a 4, ¿no? Y el número de ecuaciones de equilibrio es igual a 3. Entonces vamos a restar y esto es igual a 1. ¿Sí? Entonces vamos a decir lo siguiente, ¿no? Por lo tanto, la estructura es hiperestática de primer grado. Entonces vamos a tener una fuerza redundante. ¿Por qué? Porque es 1. Si acá fuese 2 o 3, tendríamos entonces 2 o 3 fuerzas redundantes, ¿ya? Entonces aquí vamos a elegir, ¿ya?, una fuerza redundante. Por ejemplo, para que sea fácil de resolver una fuerza redundante, por ejemplo, podría ser B, ¿no? Si tú consideras la fuerza redundante en B, ¿qué significa? Que vamos a eliminar esa fuerza. Entonces, la estructura, ¿cómo quedaría? Como una viga simplemente apoyada, ¿no? Ya como tarea, entonces tú vas a hacer el mismo problema, ya sea en C o en A, ¿sí? Para que veas que es indistinto, ¿ya? Donde se puede elegir esa fuerza redundante. ¿Por qué? Porque este 1, o sea, ¿el 1 de dónde viene? El 1 viene de 4. Entonces, ¿quiénes son los candidatos o candidatas? Tienes a X, a Y, ¿qué más? B, Y, C, Y. ¿Sí? ¿Pero qué te dije? Es una viga. ¿Será necesario considerar el axial? No. Entonces, queda descartada. Tienes 3 opciones. ¿Ya? En este caso, yo elijo BY porque es el más sencillo. ¿Ya? Y ya tengo como tarea para la siguiente clase, no sé, eliges una de ellas. O si quieren, lo hacen acá. ¿Ya? Eliges una de ellas. ¿Ya? Porque si eliges aquí no llegas a nada. ¿Ya? No llegas a nada. Listo, entonces, ya, porque ya más, entonces el diagrama ahí de fuerzas axiales sale 0. ¿Sí? Ojo, miren, si ustedes, supongamos, no, profe, siempre hay un Contreras, ¿no? ¿Dónde está Contreras? El Contreras dice, no, yo quiero a X, profe. A ver, ¿cuánto sería el diagrama de fuerzas axiales? ¿Ah? ¿Cuánto es el diagrama de fuerzas axiales? 0. Y si tú quieres aplicar, pues, o vamos a aplicar acá trabajo virtual, pero por partes, ¿no? ¿Te acuerdas que esto era la fórmula, no? ¿Sí? Ya, pues, pero si este es 0 y este es 0, entonces no llegas a nada. Ya, pero no, profe, pero ahí en su problema están todos son articulados, profe. Pero no tiene sentido, pues, ¿por qué? Ya, o sea, si trabajas solo vigas, no tiene sentido trabajar con estas fuerzas axiales. ¿Por qué? Porque estas fuerzas axiales van a ser, se van a poder calcular siempre y cuando tú trabajes con las columnas. Si trabajas con las columnas, esas fuerzas las calculas ¿dónde? Acá. Esta ¿dónde la calculas? Acá. Y así. Entonces, si manejamos el problema, vuelvo a repetir, de esta manera, no va a ser posible calcular ese axial. ¿Sí? Entonces, ¿dónde sí tiene sentido trabajar con estas axiales? ¿Dónde tiene sentido? Cuando trabajan con, o sea, si el problema fuese así, ¿no? No sé, si el problema fuese así, no sé, si fuese así, entonces ahí sí pueden considerar en la viga el axial, porque el axial, ¿qué sería? La cortante de las columnas es la axial de la viga. Ahí recién podrías calcular estas fuerzas. ¿Ya? Por eso es que el problema
estamos adaptando a algo que sí es posible calcular, ¿ya? Por eso que B y C son móviles, ¿ya? Muy bien, entonces ya tienes ahí una tarea para la otra semana. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos con el siguiente paso. La pregunta sería, ¿no? ¿Se acuerdan que para cuando trabajamos con las vigas o las columnas, cuando hicimos el ejemplo del pórtico, ahí se trabajan con integrales? Ya, si trabajo con integrales, ¿qué tengo que hacer? Buscar esas ecuaciones, ¿sí? ¿Cómo se buscan esas ecuaciones? Vamos a trabajar el día de hoy con el método de cortes, ¿ya? Y luego vemos otra solución con un método gráfico, pero primero hay que entender el método de corte, ¿ya? Entonces, en este caso hemos elegido la fuerza redundante de Y. Entonces, no sé si esto de aquí lo puedo... Así se llama. Sí, no hay ningún problema. Sí, puede pasar. Entonces me consulta, perdón, le pregunto si esta parte ya se puede. Y ahí hay que tener cuidado, ¿ah? Porque no sé, puede ser que me meta mucho en el problema y me olvide lo que está a mi costado. Ya, por lo menos hay que tener cuidado, ¿ya? Entonces, por lo menos para la próxima traer una banca, algo, ¿no? Ya, yo calzo 44, entonces podría yo quitarlo sin, si me doy cuenta, con girar nomás. ¿Ya? Por seguridad, digo, porque la verdad que no quisiera trabajar para pagar celulares. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿cómo quedaría? Primero, la estructura original ustedes ya lo tienen, ¿sí? Entonces, lo vamos a colocar de igual forma. Ok, entonces esto es articulado. A ver, ABC, ¿no? ABC. Tenemos solo dos tipos de carga, ¿no? Que viene a ser la carga distribuida. Ya, y tenemos una carga puntual, ¿no? ¿La carga puntual está en el medio? Sí. Muy bien, ¿cuánto es? ¿Está en newton o en tonelada? En kilonewton, ¿no? Ya, bueno. Entonces sería, ok, entonces si está en kilonewton, ya, entonces no estamos trabajando en el sistema MKS, ¿ya? Entonces aquí, si trabajamos en kilonewton, entonces aquel igual el módulo de elasticidad, entonces copien, ¿ya? El que pusimos arriba, de 15.000 o 150.000 era en el sistema MKS, pero consulta, ¿el problema tiene sus unidades? No, entonces hay que utilizar la otra, ¿no? La otra sería la que estaba en el capítulo 8. Creo que era 4.700, ¿no? Raíz de F'(C). Sí. ¿Y qué unidades tenía? Entonces hay que colocar ese, era 4.700. Ustedes coloquen igual a mostrar. Capítulo 12, no, capítulo 8, ¿no? Ahí lo tienen, ¿ya? Para que en todo caso igual en el examen, ya cita A en APA, ya, para que lo citen en APA, ahí dejo la evidencia de dónde lo he sacado, ¿ya? Entonces sería 4.700 raíz de 9,C entre paréntesis megapascales. Muy bien, entonces ¿cuánto era esta carga? Era 60, ¿no? ¿Y la distribuida cuánto era? 15, ya, gracias. 15 kilonewton. ¿Ya? Ok, entonces la fuerza redundante dijimos es la de BI, ¿no? Aquí están todas las fuerzas, ¿no? CY, BY, AY y AX. ¿Sí? Entonces, no se olviden, esta es la estructura inicial, no, original. ¿Ya? Original.
Entonces esto es igual. ¿Ya? Lo que se busca es trabajar con estructuras isostáticas. Para que sea isostática, elimino la redundante. Ya está. Si yo elimino la redundante, entonces tengo, ¿no?, este modelo. No, pero ya no habría, ¿no? Quedaría una estructura simplemente apoyada, ¿no? ¿Sí? Entonces tendríamos acá la carga distribuida y la carga puntual. Muy bien, 60 kilonewton y hasta 15, ¿no? Bueno, las distancias, ¿no? ¿Qué distancia? Esta era 6 metros, ¿no? Esta era 6 y las otras eran 3 y 3, ¿no? De todas maneras, por más de que hayas eliminado la fuerza BY, igual el nodo considera. ¿Ya? Ahorita te digo por qué. Sí. ¿Ya? Porque se supone que al final, si tú quitas, al final ya sabes que en B hay o no deflexión. No, en B no. Al inicio no. La deflexión en B es 0. ¿Ya? Entonces tenemos las cargas distribuidas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que hay que buscar es que la estructura se deforme, porque si no, ¿cómo obtenemos las ecuaciones de compatibilidad? ¿Cómo se llama esta estructura? Estructura primaria. Estructura primaria. Entonces, miren. Listo. Ok, consulta. Acá hay varias deflexiones. ¿Cuál es la deflexión que usarías? O sea, la conocida, ¿no? Esta. Por eso que es importante que, a pesar de que la fuerza de B ya no está ahí, hay que considerar por qué, porque esta es la única que conocemos alguna relación. ¿Cómo se llama esta? Deflexión de quién, de B. ¿Pero debido a quién? A las cargas INI. Ya está, sub 0, ¿no? Pueden calcular eso usando el método de trabajo virtual, ¿no? Y no sé si esta parte, esto ya es algo obvio, ¿no? Ni siquiera debí de colocarlo, porque ya ustedes lo conocen, por lo menos hasta la mitad, ¿ya? Para colocar el siguiente caso. Vamos a poner aquí más. Y solamente habría ¿cuántos casos de redundantes? Una, porque el grado de hiperestaticidad es 1, ¿no? Eso sería A, B y C. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendríamos? Solamente la fuerza redundante, ¿no? Pero acuérdate que la fuerza redundante lo estás considerando hacia arriba. Entonces, aquí también considerarlo hacia arriba. Así con esta, hacia arriba, ¿no? Acuérdate que debería ser BY, perro, vamos a factoring, sacamos BY. Esto sería la deformación, ¿sí? Como si fuese un arco con una flecha. Ok, entonces, bueno, de igual forma, de todos, ¿qué deflexión me conviene? La de B, ¿no? Porque ya sabes que al sumar tiene 0, ¿no? Porque si tú eliges otro punto, si tú sumas, que será igual, no sabes, ¿no? Por eso es que ese punto era importante, ¿ya? Entonces esto iría hacia arriba. ¿Y cómo se llama esta deflexión? No, ¿cómo se llama? Coeficiente de flexibilidad, ¿no? Porque esa sería la deformación o el desplazamiento, si gustas, debido a una fuerza unitaria, ¿no? ¿De qué punto? ¿Qué punto sería? El punto B. ¿Y dónde está la carga que genera que ese punto se desplace? No, en B. Entonces era el ejemplo, ¿no? En B. Ya, o sea, primero es la ubicación del punto que se desplaza. ¿Qué punto se desplaza? Esa es la pregunta, ¿ya? La segunda pregunta es, ¿dónde está esa carga que genera que ese punto se desplace? También se ubica en B.
Ahí de repente cuando la estructura es hiperestática de 1 grado, tal vez ahí no se note la diferencia, pero ya cuando veamos, cuando ya les deje, o cuando veamos ahora, después de este problema, veamos uno con 2 grados de hiperestasticidad, ahí se va a notar, ahí sí se va a notar en todo caso la forma en cómo se denote, ¿ya? El subíndice del coeficiente de flexibilidad, ¿ya? Bueno, ahí parece que no se nota. Entonces sería bueno, 6 metros, ¿no? La parte geométrica, ¿no? 3 y 3. Aquí sería 12, ¿no? O sea, 6, 6, ¿no? Listo, ya lo tiene. ¿Ya? Entonces, ahora, si ustedes siguen en la tablita, vamos ahora a las condiciones, ¿no? En este caso, la condición, ¿ya? De borde o frontera, ¿ya? Y eso nos dice que la deflexión de B es 0, sí, pero lo he dividido en 2 casos, así que la deflexión de B sub 0 más la deflexión de B. Sí, pero si lo vamos a pasar a la ecuación, no te olvides que de multiplicar. Entonces, sería, ¿no?, la flexibilidad por la fuerza, ¿no? Igual a 0. Ya, profe, ¿puedo trabajarlo al revés? Cuando ustedes trabajan, por ejemplo, 5x, ¿lo trabajan así o lo trabajan así? Así, ¿no? Porque esto no es común para nosotros, ¿ya? Recuerda, el coeficiente de flexibilidad es un valor constante. Constante. Lo que yo no sé es BI. ¿Ya? Este también es un valor constante que ahorita ustedes lo van a calcular. Listo, entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso es calcular el desplazamiento, es decir, tienes que ¿no?, trabajar con el sistema primario, que eso sería lo que vimos ya la semana pasada, ¿no? O sea, la semana pasada tendrías que trabajar, bueno, 2 veces, ¿no? Para que calcules este desplazamiento, y este también es un desplazamiento, lo calculas y lo reemplazamos en esta expresión, recuerden la expresión número 1, ¿sí? Entonces, al utilizar en todo caso el método de trabajo virtual para el caso de vigas, bueno, vamos a trabajarlo con el método de corte, ¿no? Entonces, ahorita lo que se ve, si ustedes pueden observar en la parte superior izquierda que dice estructura primaria, ¿no? Entonces, ese es el primer caso, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, habría que definir primero los cortes. ¿Cuántos cortes son necesarios? ¿Ya? Entonces, los cortes son necesarios, ¿ya?, según los apoyos, ¿sí? Los apoyos delimitan en todo caso los cambios. Las cargas puntuales también generan cambios, ¿ya? Por eso que aquí, ¿no?, si bien es cierto que no, aquí no hay un apoyo, ¿sí? Aquí podríamos verificar, ¿no? Entonces, si trabajáramos solo con si trabajáramos solo si solo trabajamos con la estructura primaria, ¿cuántos cortes habría? A ver, supongamos, aquí. A ver, sin mirar la separada, sí, a ver, al ojo. Al ojo, mira, tienes 2 cargas, una distribuida y una puntual. Acá está, de doble IP. ¿Ya? Y bueno, por el otro lado tienes esta otra. F, ¿está bien? Si tú solo trabajaras con la primera, ¿cuántos cortes harías? Ya te dije, las cargas puntuales generan cambios. Entonces, ¿qué significa? Que hay que hacer siempre un corte antes y después de la carga puntual. 1, 2. Profe, ¿por qué hay 3? Ahora mira solamente a F. O sea, este modelo. ¿Cuántos cortes? Antes y después de la carga. ¿Sí? Pero yo te dije algo, ¿no? Cuando uno trabaja
con el método de trabajo virtual, ¿no? Trabaja con los cortes y siempre trabaja, ¿no? Virtual con el real, ¿no? Entonces tiene que haber una compatibilidad para poder trabajar de manera directa, ¿cierto? Porque al final este F no es F, es 1. ¿Sí? O sea, lo vamos a trabajar de manera virtual esta. Entonces, igual, para que esta también sea virtual, recuerda que aquí está el punto B, ¿no? Aquí también. Como vamos a trabajar de manera virtual, ¿dónde estaría para este caso, ¿qué vas a calcular aquí? Esta deflexión, ¿dónde? En B. ¿Dónde iría la carga unitaria? B. ¿No? Aquí ya está, ya es un caso que ha sido trabajado sin querer en esta parte, ¿no? Ok, entonces acá habría que compatibilizar, ¿no? ¿Por qué habría que compatibilizar? Porque acá también es como si nosotros aquí trabajar con un solo corte no sería igual. De repente acá en el caso 1 sí son iguales, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque van desde A hasta B. Pero consulta, pero de B a C ya en la real hay una carga puntual. Entonces, esto sería 2, ¿no? Ya, ok. Entonces, por esto, porque hay que buscar una compatibilidad. O sea, ¿qué significa compatibilidad? Que la cantidad de cortes del sistema, que en este caso será real, y este también es otro caso, pero nos va a servir como para no trabajar 2 veces. Entonces, ahora en este tramo de veces, lamentablemente hay una carga puntual, por eso es que vamos a trabajar de esta manera, ¿no? Acá hay 3 y acá también, bueno, a pesar de que aquí no haya una carga puntual, vamos de igual forma a trabajar con 3 cortes, ¿no? Claro que en este caso 2 y 3 serían lo mismo, ¿ya? Entonces eso sería de repente un poco la demora para definir la cantidad de cortes, ¿no? ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, en ese caso la fórmula es así, ¿no? Tener la integral, ¿no? En la multiplicación de m, acá diferencial de x, 6, ¿no? Entonces, que siempre se trabaja, ¿no? Virtual con lo real, y siempre se trabaja por tramos, ¿no? Usamos de A a B, ¿sí? Entonces, por eso que ahí tienen que dar una revisión de A a B, ¿no? Por tramo, revísenlo, y de esa manera usted va a definir mejor los cortes, ¿ya? Porque si no, imagínate, ¿no? Haces acá el corte 2 va a tener una ecuación y no va a coincidir con el otro, ¿ya? Así que, de todas maneras, este caso, si bien es cierto, es el caso de la redundante, ¿ya? Pero si te das cuenta es el mismo, ¿no? Solamente que aquí, en tu trabajo virtual, esto es para dónde va la carga unitaria, para abajo lo pondrías, ¿no? Y este va por arriba. Entonces, al final es lo mismo, solamente que habrá un cambio de signo. Pero la idea es no trabajar, en todo caso, no sé, con un doble o triple esfuerzo, ¿ya? Por eso es que aquí se ha generado 3 cortes, ¿ya? Entonces, como es una estructura isostática, entonces podemos calcular rápidamente. Ya no, tranquilos, ya. Pueden calcular rápidamente qué cosa, las fuerzas de reacción. Entonces, calcular las fuerzas de reacción, pues no hay ningún problema, ¿cierto? A ver, calculen la fuerza de reacción y verifiquen si está bien, ¿no? Ya, a ver, verifiquen si está bien.